¿Me confirman si me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Bien, vamos a terminar el práctico de la clase anterior. Ustedes lo tienen una captura de imagen que les envié acerca de el ejercicio que estamos resolviendo. Voy a volver al ejercicio inicial. Bien, hasta aquí habíamos hecho el estado de resultados y el balance general, que son los dos documentos necesarios para poder elaborar el análisis económico. Entonces, como insumo para elaborar el análisis económico se requiere análisis económico. De una empresa. Estamos aplicando un ejercicio para determinar el análisis económico de una empresa. Hasta aquí hemos desarrollado como insumo para hacer este análisis el estado de resultados y el balance general. Esos son los dos insumos que se requieren para realizar el análisis económico de una empresa. Y consiste, además, una vez obtenido el insumo con el cual vamos a partir, el análisis propiamente dicho comprende la determinación de 4 indicadores. A, el rendimiento, el rendimiento DuPont, C, la rentabilidad, D, la rentabilidad DuPont. Estos 4 son los indicadores que se deben calcular para demostrar si una empresa durante un periodo determinado, durante una gestión, durante un año, ha generado los rendimientos suficientes para cubrir sus costos, para poder explicar qué aspectos influyeron para que este rendimiento sea alto o bajo, y finalmente el beneficio neto para los dueños de la empresa, para los que aportaron el capital, y qué aspectos influyeron para que ese rendimiento, ese beneficio del capital fuera alto o bajo. Eso ya habíamos explicado en la clase anterior. Entonces, una vez que tenemos ya los elementos de los cuales vamos a sacar información, calculamos el primer indicador, que es el rendimiento. Vamos a ir calculando y analizando y describiendo precisamente cada uno de ellos. El rendimiento se obtiene de una manera sencilla a través del cociente entre el beneficio neto operacional y los activos totales de la empresa. En este caso estamos analizando, de acuerdo al ejercicio, déjenme entrar al ejercicio, dice: Industria manufacturera de insumos informáticos Clon SRL presenta la siguiente información de cuentas de balance de estados resultados correspondientes a la gestión 2020. ¿No? Todos estos datos son de la gestión 2020. Con estos datos se pide realizar el análisis económico de la empresa. Fíjense que nos dicen, no nos puntean qué cosa, que el análisis económico parte precisamente de evaluar estos 4 indicadores, pero para ello primero se obtienen estos 2. Eso es importante. Antes de calcular, deben ustedes necesariamente elaborar estos 2 documentos. Entonces, precisamente de estos documentos se extrae esta información.
El beneficio neto operacional se extrae del estado de resultados y el activo total se obtiene del balance general. En este caso, los valores que tenemos, de acuerdo a lo que hicimos en la clase anterior, es el beneficio neto operacional 163.800. 163.800 dividido entre los activos totales que representan en el balance 353.040. Bien. Antes de continuar, ¿qué representa este indicador, el rendimiento? En toda actividad empresarial o algún proyecto, lo que se evalúa básicamente es la viabilidad y la rentabilidad. En realidad, el rendimiento me determina si la empresa o un proyecto de desarrollo de software, por ejemplo, es viable. ¿Y qué quiere decir viable? Que el proyecto va a cubrir, o la empresa con su actividad recurrente, va a cubrir todos sus costos, incluyendo el costo fijo y el costo variable. Eso significa viabilidad. En este caso, si analizamos el cociente y multiplicamos esto por 100, vamos a obtener un porcentaje de, en este caso, rendimiento. Dividimos 163.800 entre 353.040 y multiplicamos por 100. Esto nos va a dar igual a 46.39. 46.39%. Podríamos manejar con 40. Inclusive, aquí podemos redondear, y esto yo dejo un poco el criterio de ustedes, podría quedarme con 46 simplemente, porque esto es depreciable, es menor a 5 y esto se puede eliminar. En todo caso, vamos a dejar ahí 46.40. De lo que se trata, aquí lo importante no es tanto calcular este valor, que es sumamente sencillo, sino es la interpretación que tiene este 46,40%. ¿Qué significa? Y eso precisamente es lo que se describe en el análisis. Por eso dice análisis económico, si no dirían cálculo económico solamente. Si fuera hasta aquí sería cálculo económico. Y el análisis económico nos exige a que nosotros describamos qué significa ese punto 46. Primero, vamos a decirle que el rendimiento muestra la capacidad, nos muestra la capacidad de los activos, la capacidad de los activos totales, de los activos totales para generar beneficios. Para generar beneficios. ¿Y por qué se escribe de esta manera? ¿Por qué decimos que el rendimiento, que es el indicador, muestra la capacidad de los activos totales para generar beneficios? Por el mismo hecho, si ustedes analizan este indicador, es obtenido una vez cubiertos los costos fijos y los costos variables de una empresa. Entonces, si yo comparo con los activos totales, estoy más o menos dando a entender el número de veces que va a rotar el activo total respecto a los beneficios netos operacionales. En este caso,
eso implica de que se puede escribir que este indicador me muestra la capacidad de los activos totales para generar beneficios. Una vez cubierto, obviamente, los costos fijos y los costos variables de una empresa. En el caso del ejercicio, en el caso de la empresa, este indicador es positivo. Primero estoy escribiendo que es positivo. En el caso de la empresa que estamos analizando, este indicador es positivo y representa un 46.40% de rendimiento, de rendimiento, rendimiento o de margen neto operacional o de margen neto representa un 46.40 de rendimiento o de margen neto operacional como saldo de sus operaciones económicas, como saldo de sus operaciones económicas, como saldo de sus operaciones económicas. Por lo tanto, se puede indicar que la empresa es viable. ¿Cuándo una empresa es viable? Cuando obviamente cubre sus costos de operación y además le genera un margen. En este caso le está generando un margen neto operacional de 46.40. Por lo tanto, se puede indicar que la empresa es viable porque por cada boliviano invertido, en los activos totales, se obtiene un margen de 40.40 bolivianos. Con esto terminamos. Por lo tanto, se puede indicar que la empresa, aquí le falta un término, que la empresa por lo tanto, se puede indicar que la empresa es viable. ¿Cómo? Es viable porque cada boliviano invertido en los activos totales
¿no? Porque cada boliviano invertido en los activos totales genera un margen, genera un margen de 40 bolivianos. Genera un margen de 40 bolivianos. Esa es la otra interpretación, que por cada boliviano invertido en los activos totales genera un margen. Eso todavía no es un beneficio neto, digamos, ¿no? Pero genera un margen positivo de 40.40 bolivianos. Ese sería el primer análisis del beneficio neto operacional dividido entre los activos totales, que se llama el rendimiento. En última instancia, lo que se trata de determinar aquí es si la empresa es viable o no. Esto de acá. Esto es lo que nos interesa. ¿Y cuándo la empresa no va a ser viable? Por ejemplo, si yo tengo un indicador aquí negativo, qué sé yo, menos 10%. Si yo tuviera un indicador negativo, cualquier valor desde 1 negativo significa que los activos totales de la empresa no generan margen de beneficio. Por lo tanto, la empresa, inclusive valores negativos, o podemos incluir aquí valores menores a 1, como por ejemplo 0,7%. 0,7% implica que aquí la empresa está generando margen negativo, no es viable, y que si yo tengo 0,7 implica que por cada boliviano invertido solamente voy a recuperar 0,7 bolivianos. Por lo tanto, en esos dos casos, la empresa no va a ser viable. Reitero, una empresa es viable cuando cubre. Es que yo estoy deduciendo en base a este indicador. Si ustedes revisan qué significa el beneficio neto operacional, es la diferencia que se obtiene, que obtiene una empresa cuando en su estado de resultado, cuando deduce de sus ventas netas los costos fijos y los costos variables. Acuérdense que las ventas netas representan ingresos. Cuando de los ingresos yo resto mi costo variable y mi costo fijo y me queda un saldo positivo, significa que mis activos totales están generando un margen de beneficio positivo, primero, y segundo, que yo puedo interpretar que por cada boliviano que yo tengo invertido, fíjense esta relación, por cada boliviano invertido que tengo en activos totales me generan 46,40 bolivianos de margen. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? Muy bien. El segundo indicador. El segundo indicador B se llama rendimiento de... El análisis del rendimiento DuPont se realiza con el propósito de determinar por qué el rendimiento llegó al 46.40%, por qué no fue más o fue menos. ¿Qué influyó para que este indicador llegara a 46? Entonces, este análisis del rendimiento DuPont me permite averiguar y precisar precisamente los aspectos que dieron lugar para que el rendimiento o el margen de los activos totales genere este 46.40%. Y para ello se obtiene dividiendo el beneficio neto operacional entre las ventas netas.
Acuérdense que las ventas netas son los ingresos dividido entre, o multiplicado más bien, entre las ventas netas y los activos totales. Bien, si reemplazamos estos indicadores, vamos a tener que el beneficio neto operacional es igual a 163.800 dividido entre las ventas netas, que si no me equivoco son 785.000, ¿sí? Dividido entre 785.000 por ventas netas, repetimos, 785.000 dividido entre los activos totales, 353.040. Muy bien. Hacemos el cociente y determinamos el valor correspondiente. A ver, si dividimos 163.800 entre 785.000, vamos a tener acá multiplicado por 5 por 100. Este primer indicador nos va a dar 20.87, 20.86 por este otro indicador, 785.000 dividido entre 353.040, nos da 2.22, 2.22 multiplicado por 20.86 nos tiene que dar el mismo indicador este, 46,40%. Esto debe reproducir, siempre debe ser igual. Muy bien. Entonces aquí hemos desagregado para ver para poder explicar por qué el rendimiento de la empresa llegó al 46.40. Si ustedes analizan, ustedes observan directamente el primer indicador de la empresa, que es este. Este primer indicador solamente nos muestra que a esto le llame margen. Esto es el margen de beneficio. Margen de beneficio. Y esto nos muestra el número de rotaciones. Número de rotaciones. De los activos totales. Número de rotaciones de los activos totales. Es indicador. Entonces, a partir de aquí podemos ver de que en realidad el margen de beneficio de la empresa, el margen de beneficio de la empresa solamente había llegado a 20.86. Entonces, ¿qué influyó para que llegue a 46.40 el número de rotaciones del activo total? En este caso se constituye en un amplificador del margen de beneficio. Como es mayor a 1, eso ya explicamos en la clase anterior, ¿no? Si es igual a 1, mantiene. Si es menor a 1, disminuye el margen de beneficio. En este caso, como llega a 2.22, va a aumentar este margen de beneficio. Aquí se está constituyendo en un amplificador. En un amplificador del margen de beneficio. Está amplificando, está agrandando, en este caso, el
margen de beneficio que solamente era el del 20.86 de la empresa. Entonces, ¿qué escribimos? Decimos que a través de este indicador la empresa puede establecer, puede establecer o puede explicar, si usted quiere, puede establecer una explicación objetiva sobre el rendimiento obtenido. En el caso de este indicador, en el caso de este indicador se observa que el margen de beneficio, que el margen de beneficio solo fue de 20,86%. Sin embargo, la rotación de los activos totales, sin embargo, la rotación de los activos totales funcionó como amplificador para incrementar el margen de beneficio a 46.40%. En el caso de este indicador se observa que el margen de beneficio solo fue del 20, acá tiene, solamente fue del 20.86. Sin embargo, la rotación de los activos totales funcionó como amplificador para incrementar el margen de beneficio a 46.40%. Por lo tanto, voy a escribir acá. Por lo tanto, los activos totales, al ser los activos totales
Por lo tanto, los activos totales al llegar a ser mayor a 1, al llegar, por lo tanto, coma, los activos totales al llegar a representar, un valor mayor a 1, amplifican los márgenes de beneficio. Los márgenes de beneficio. Listo, hoy termina el análisis. Esto es como una especie de conclusión, ¿no? Por lo tanto, los activos totales al llegar a representar a un valor mayor a 1, amplifican los márgenes de beneficio. Y no sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas, seguimos. Vamos a ver el tercer indicador. El tercer indicador representa la rentabilidad. Entonces, una cosa, el rendimiento, acuérdense, desde el punto de vista conceptual. El rendimiento me permite evaluar si la empresa, con sus operaciones normales, que esto representan los resultados de su operación, en términos de los resultados de balance, va a cubrir sus costos fijos y sus costos variables. Si una vez cubiertos sus costos fijos tiene un saldo positivo, se llama rendimiento. ¿Sí? Eso significa que la empresa, al tener un valor positivo en el rendimiento, es viable. Es decir, que la empresa puede operar, que un proyecto puede operar, porque está cubriendo su costo fijo y su costo variable. En el caso que hemos analizado anteriormente, nos ha dado un valor de 46.40. Es viable, tomando en cuenta de que una vez cubiertos sus costos, me genera un margen del 46%, que es bastante elevado. Si ustedes comparan, voy a hacer una analogía para ver por qué digo que es elevado. Yo necesito, para aperturar una empresa de desarrollo de software, para equipos, etcétera, sin contar infraestructura, solamente porque la voy a alquilar, $20,000. Si esos $20,000 lo lleva el banco, en un año el banco me va a pagar, voy a hacer un análisis rápido. $20,000, a ver, me va a pagar en el mejor de los casos, un 5%. 5 dividido entre 100. Me va a pagar 5% anual. Estoy dividiendo 5 entre 100 y eso voy a dividir entre 2. Ahora voy a multiplicar por $20,000. Fíjense, me va a generar un rendimiento de $83 mensual por concepto de intereses. En cambio, si hago empresa con los 20,000, yo puedo generar beneficios mucho mayores. Por esa razón, podemos decir de que cuando una empresa o un proyecto, en este caso, me muestra un rendimiento elevado, significa que la empresa es viable, porque el análisis que hago del rendimiento lo hago con dos indicadores
que es en este caso, el beneficio neto operacional, que es un indicador que se obtiene a través de la diferencia de los ingresos, ¿no? entre los costos variables y los costos fijos. Si sale positivo, ya la empresa es rentable, porque ya ha cubierto sus costos y tiene un valor positivo, que eso ya es margen de beneficio. Entonces, siempre la comparación se debe hacer, en este caso, cuando no hay otra empresa que hace lo mismo que yo, con el costo de oportunidad de dejar la plata que estoy invirtiendo en el banco versus hacer mi propia empresa. Ahora bien, el tercer indicador es la rentabilidad. Y la rentabilidad se obtiene a través del cociente entre el beneficio neto total y el capital propio. Estas abreviaturas están en el material, no podemos escribir ya en extenso, ¿no? Porque ya hemos visto las diferentes abreviaturas en la clase anterior. Entonces, BNT significa beneficio neto operacional dividido entre el capital propio. Para el caso del ejercicio, tenemos un beneficio neto operacional que está como el último indicador del estado de resultado, que dice que es igual a 92.260. 92.260 dividido, también ustedes lo tienen el capital en el balance general de la empresa, que es igual a 108.290. 108.290 multiplicado por 100. Igual. Bueno, este indicador, por lo visto, va a ser bastante interesante desde el punto de vista de la rentabilidad. A ver, 92.260 dividido entre 108.290 multiplicado por 100 me da un valor del 85%, redondeando. 85.19, lo voy a descartar esto 19, voy a dejar con 85%. ¿Qué significa este 85%, chicos? Vuelvo otra vez al costo de oportunidad. Si usted hace empresa, siempre va a tener una rentabilidad mucho mayor que el dejar su plata en el banco. En este caso, la rentabilidad me está midiendo el beneficio neto total, o sea, la plata ya que va a ir en términos criollos a su bolsillo, libre de impuestos, o sea, de libre disponibilidad para la empresa. Eso significa el beneficio neto total, porque ya se están pagando impuestos, todo, o sea, dinero de utilidad neta, podríamos decir. Ahora, si yo divido entre el capital que yo he aportado para mi empresa, me va a dar como indicador que cada boliviano que invertí, capital propio dice, me genera un beneficio de 85 bolivianos. Obviamente, pues esto es un negocio. Con estos indicadores de la empresa, esto significa que la empresa es altamente rentable, comparado siempre con el. ¿Qué me va a dar un rendimiento de 85% en el banco? Mira, un rendimiento de 0,00005, ¿no? O como el análisis que hemos hecho hace rato. Entonces, este es el primer indicador que se debe analizar. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este indicador. Se supone que el 85% sería la posibilidad de poder generar más dinero, digamos, ¿no? Exactamente. Este indicador, chicos, lo que me muestra básicamente es la libre disponibilidad de utilidad neta que va a generar para todos los que aportaron capital. Acuérdense en esta ñañaquita que dice activo es igual al pasivo capital. Una empresa tiene activos que se obtienen a través de plata prestada. Este pasivo es plata prestada y este es aporte capital. El primer indicador, el rendimiento, lo hice sobre los activos totales. Estos son todo lo que tiene la empresa.
Y ahora estoy haciendo la medición, la rentabilidad solamente con el capital. O sea, voy a medir cuánto me genera de utilidad a mí como dueño o accionista. En este caso, este indicador nos dice que le va a generar 85 bolivianos por cada boliviano invertido durante un año, obviamente. Y eso comparado con el sistema financiero, obviamente es un indicador altamente rentable. Entonces, lo que nos queda es analizar en términos básicamente de lo que representa. Este indicador muestra cuánto efectivamente eh, o gana los que aportaron el capital para el funcionamiento de la empresa, para el funcionamiento de una empresa. Bien, ese es el concepto general. Ahora hablemos del indicador. En el caso de la rentabilidad de la empresa, del ejercicio, se observa que el beneficio o la utilidad en el caso de la rentabilidad de la empresa del ejercicio, se observa que el beneficio o la utilidad para los dueños del capital, aportado, llega a 85%. Llega a 85%. Es decir, que cada boliviano aportado genera un beneficio
tener un beneficio de 85 bolivianos. Por lo tanto, concluimos indicando que la empresa es altamente rentable. Es altamente rentable. Y hace rato hemos determinado que era viable, pero aparte de ser viable, también es altamente rentable. Esos son los aspectos mínimos que hay que... Pues en realidad esto es una explicación, ¿no? Pero lo que vale para el análisis son estos dos últimos. Esto es un concepto genérico. Dice, este indicador muestra cuánto efectivamente le queda o gana los que aportaron el capital para el funcionamiento de la empresa. El análisis probablemente dice, en el caso de la rentabilidad de la empresa del ejercicio, se observa que el beneficio o la utilidad para los dueños del capital aportado llega a 85%. Es decir, que cada boliviano aportado genera un beneficio de 85 bolivianos. Por lo tanto, concluimos indicando que la empresa es altamente rentable y es altamente, primero, viable, que ya vimos la viabilidad hace rato, altamente viable y rentable. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. O sea, que por el capital de 108.290, por cada boliviano eso genera 85 bolivianos. Sí, exactamente, es el concepto. Ma- Este es el capital propio, ¿no? De la empresa que llega a claro. 108.000. Es lo que han aportado. En términos de este cociente, explica eso lo que usted está comentando. Todo valor está dividido entre la unidad. Entonces, bajo esa lógica, yo voy a ver de que cada boliviano que aporte me va a generar un beneficio neto total de 85 bolivianos. Correcta Ma- la deducción. claro. Esa es Gringa la en un deducción. medio. Muy bien. Buena deducción. Ese es el concepto. Claro, aquí estoy hablando en porcentaje. Evidentemente, cada boliviano que yo invierta, lo voy a tomar ya como un valor no relativo, sino absoluto, ¿no? Me va a llegar 85 bolivianos de beneficio neto, de libre disponibilidad, ¿no? Que ya no hay que deducir impuestos, nada, porque el beneficio neto total está deducido, ya está deducido el IUE en el caso de una empresa, ¿no? El impuesto a las utilidades de la empresa y está además la reserva legal, o sea, dinero líquido. Bien, finalmente, y terminamos con esto, el inciso D. El inciso D, hay que medir la rentabilidad DuPont. Ya saben que este análisis me permite determinar el margen de beneficio. ¿Cómo obtengo el margen de beneficio? Dividiendo el beneficio neto total entre las ventas netas por ventas netas dividido entre el capital propio.
Es decir, haciendo estos cocientes, el beneficio neto o neto total sin impuestos, quiere decir eso, llega a 92.260. 92.260 dividido entre las ventas netas, 785.000. Esto es por 100 y esto es por 785.000 dividido, este es el beneficio neto total entre el capital propio, que es igual a 180.290. 180.290. Sacamos individualmente estos indicadores. Sacamos estos cocientes de manera individual, sin multiplicar inicialmente para descomponer y ver la explicación. ¿Por qué hemos llegado a semejante rentabilidad que es altísima, 85? Es altísima, altísima. Entonces, bueno, vamos a dividir 92.260 entre 785.000 por 100. 11.75. 11.75%. Fíjense, en realidad el beneficio neto total es insignificante respecto al total. Es solamente 11.75. Entonces, ¿qué ha influido? Aquí sí ha hecho un rol de un amplificador altísimo la rotación del capital propio, que estamos dividiendo entre las ventas netas, es decir, 785.000 dividido entre 180.290. Eso llega a 4.35. 4.35. Si multiplicamos por 11.75, nos va a dar 11.75 por 4.35. Hay un error. Tiene que reproducirnos los 80 y tantos que sacamos. 785.000 dividido entre... Quiero ver la utilidad de la empresa, o el capital propio de 108.000, acá hay un error. 108.290 es el capital, no 180. Bien, entonces hecha la corrección, vamos a tener aquí 785.000 dividido entre 108.290. Esto llega a 7.24, 7.25. Por 11.75 me da 85.17. Ingeniero, su cámara. Apagó su cámara, ingeniero. Un minuto. Muy bien. Volvimos. Entonces, dividiendo 185 entre los 108.290 me da 7.25. Y si ustedes multiplican, me da exactamente el mismo valor que habíamos sacado anteriormente. Es decir, 85,17. Lo dijimos, esto es insignificante, podemos descartar y nos quedamos con 85. Siempre tiene que reproducir el mismo valor que sacamos en la rentabilidad. Acuérdense que la rentabilidad hemos trabajado con 85%. Entonces, este indicador siempre va a reproducir. Entonces, nuevamente, el análisis consiste básicamente, este es el margen de beneficio. Margen de beneficio. Y esta es la rotación. Del capital propio. Entonces, aquí ha influido para que
este margen de beneficio llegue al 85%, quien ha influido altísimo es la rotación del capital propio. El capital propio ha rotado 7.25 veces y eso lo ha amplificado este margen de beneficio que era insignificante, apenas 11.75. Entonces aquí se ve precisamente el aporte de la rotación del capital que puede, como en este caso, amplificar la rentabilidad de esa forma. ¿Y qué escribimos en esta parte? Se observa, en este caso, vamos a decir que en este indicador, se observa que la rotación del capital propio influyó de manera preponderante para que eh, para que la rentabilidad llegue a 85%, puesto que el margen de beneficio de la empresa solo llegó a 11.75%. Solo llegó a 11.75%. Concluimos indicando que la empresa es altamente rentable en relación a otras oportunidades de inversión. Entonces, no es muy común que en nuestro país tengan este tipo de rentabilidad del 85%. Lo más habitual es las empresas que tengan una rentabilidad de 30%, 40%, hasta 50%. Pero cuando Sí, hablamos de 85% es altamente rentable. Bueno, es un negocio muy bueno. Pregunta. ¿Alguien quería preguntar? Hasta ahí quedaría el análisis económico, ingeniero.
¿O Ese, faltaría algo más? no, hasta ahí. Con relación, hasta ahí es el análisis económico. Estos son 4 indicadores. Primero hemos visto el rendimiento DuPont, hemos visto la rentabilidad y la rentabilidad DuPont. Son 4 incisos, A, B, C y D. Entonces, alguien quería preguntar. ¿Alguien tenía una pregunta? Bueno, los que No, tienen ingeniero. problemas con micrófono pueden hacer por el chat. Adelante. Ingeniero, respecto a los exámenes y cuándo vamos a dar el... Ya, muy bien, entonces damos por concluido la explicación y el ejercicio y el avance de la materia. Hasta aquí. Adelante, Nelson. Bueno, pues, en base a todo lo que ustedes han escrito, voy a crear un escenario hipotético. Voy a colocar aquí una rentabilidad del 10%. Voy a suponer que la empresa tenga una rentabilidad del 10%. Comparo. Normalmente cuando yo dejo, o sea, la comparación siempre en este caso hay que hacer con otra empresa que hace lo mismo que yo para determinar cuán rentable soy. Como no tenemos, habitualmente yo podría, los libros de finanzas de Estados Unidos, como hay un libro famoso de finanzas de Hitman, todas las empresas que desarrollan software tienen registrados sus indicadores en sus cámaras correspondientes respecto al rendimiento, a la rentabilidad, es público, ¿no? Porque cotiza en la bolsa de valores. En Bolivia, el empresariado no quiere cotizar en la bolsa porque le piden información exacta de sus estados de resultados. Entonces, como es tramposo el boliviano, ninguna empresa tiene información. Entonces, no puedo comparar con otra empresa que desarrolla software, que fabrica computadoras. ¿Con quién comparo? Con el banco. Usted tiene 2 opciones en este momento: hacer empresa, y la segunda, depositar esa plata para que el banco se lo trabaje. O comprar acciones, comprar bonos. A lo sumo puede llegar a un 10%. Pero va a ganar 10% anual, ojo, 10% por año. Suponiendo que invierta acciones y va a ganar 10%. Y la otra opción es de hacer mi empresa. En este caso de esta empresa, concretamente, veo de que yo tengo 85%. Entonces, obviamente, esto es altamente rentable. Y 10% sería una baja rentabilidad. E inclusive yo podría tener 5%, es escasa rentabilidad. No tenía sentido hacer mucho esfuerzo, dedicarle mi tiempo, mi trabajo a mi empresa para ganar 5% cuando podía ganar 10% en el banco sin hacer nada, o en otro tipo de empresa ganar 85%. Entonces el análisis en los ejercicios que hagan, que les voy a mandar y en el examen, obviamente no va a salir 85, puede salir 10, puede salir 40. Entonces aquí la pregunta es, ¿hasta dónde se entiende que es buena rentabilidad? Y yo les decía hace rato, arriba de un 30% o igual o mayor a 30% y es buena rentabilidad. Porque habitualmente la otra opción que tengo es ganar 10 en el banco invirtiendo en alguna acción bono. Entonces el tener márgenes de utilidad de un 30% ya es buena, 40 buena, pero en este caso es muy buena, porque por eso digo altamente rentable. Entonces es el juego que tienen que hacer ustedes con estas explicaciones, ¿no? Que en buen momento lo hizo usted, porque seguramente en los otros ejercicios no saldrán 85. Entonces, ¿cómo hago el análisis? Lo único que tengo que hacer es jugar con esta explicación que acabo de decirles y voy a reiterar.
lo máximo que yo puedo ganar invirtiendo en compra de acciones o bonos en nuestro país, no dejando el DPF, ¿no? Porque ahí no gano nada. Sería 10%. Esa es la máxima rentabilidad. Si hago empresa, puedo obtener en una empresa márgenes de 30, 40, hasta 50%. ¿No? Si tengo 10%, en mi ejercicio es baja. Si tengo 20, sigue siendo baja. Si tengo 30 y es alta. 40 es alta, 50 es alta, pero si yo paso de 50, tengo 60, 70, 80, es bastante alta. Son rentabilidades altamente, son inversiones altamente rentables. Entonces el análisis tiene que marcarse en esos efectos que estamos puntualizando. No sé si se entendió, chicos. Sí. Eso obviamente hay que manejarlo en esos términos, ¿no? Porque no todos los ejercicios van a salir con 85. Bien, ahora respondiendo a la pregunta del compañero Jiménez, hoy les voy a enviar 2 prácticos. El día lunes podríamos dar el examen final, pero pongo a consideración de ustedes. Estamos en martes, hoy día es martes, tenemos todavía el jueves, entonces hay bastante tiempo para poder estudiar y practicar haciendo otro ejercicio. Entonces yo les propongo el próximo martes el examen final. ¿Cuándo van a saber sus notas? Obviamente el jueves tendrían que saber su nota. El jueves van a saber su nota del segundo parcial. Y el próximo lunes estarían dando el próximo martes estarían dando el examen final. ¿De qué es el examen final? De estas 2 últimas unidades. El análisis financiero y el análisis económico. El examen es teórico práctico. No sé si tiene alguna pregunta. Este martes sería el examen, entonces, ¿no? Este martes. Estamos recién en martes, de aquí a una semana es el examen. O sea, no podemos postergarlo más tampoco, ¿no? Y el repechaje sería el jueves. El jueves. Correcto. Yo lo veo bien, ingeniero. Claro, está perfecto. Y entonces el jueves sabríamos con qué nota entramos al final. El jueves entramos a clase para saber las notas. El próximo martes dan el examen final y el siguiente jueves dan el examen de segunda instancia. Ya, entonces son las últimas dos unidades las que vamos a entrar a... Análisis financiero es la 4 y esta 5 que es análisis económico. Eso está ya en el virtual, ingeniero, para poder descargarlo y estudiar. Está hasta la anterior, me falta esta última unidad que la voy a colgar. Ya. Muy bien, chicos. Entonces eso ha sido todo. Ha sido un placer, como siempre, trabajar con ustedes. Y bueno, ya esta ha sido la última clase, ya no vamos a tener más clases. No, vamos a tener todavía una reunión el día jueves para saber las notas. Pero en realidad ya no vamos a pasar clase. En todo caso, si todavía tuviesen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacer el día jueves. Pero más que todo para despejar dudas, bueno. Correcto, correcto. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Tal vez, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego. Que lo vaya bien.